¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el licenciado Carlos Cáceres, soy kinesiólogo y fisioterapeuta y les voy a estar acompañando el día de hoy con la materia de ortopedia y traumatología. Entonces, hoy la clase va a hablar sobre fracturas y tipos de fracturas. Entonces, yo les pregunto si ustedes llegaron a escuchar, llegaron a ver alguna vez un tipo de fractura, o llegaron a escuchar ahí en las noticias que hubo un accidente múltiple, que se fracturaron en muchas partes. Entonces, la presentación, como por ejemplo podemos ver, se ve una fractura en este caso de fémur, una fractura en miembro inferior. Entonces, comencemos la clase. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para esta clase? Primero, más que nada, es importante definir el concepto de una fractura. ¿Qué es una fractura? Segundo, reconocer los distintos tipos de fracturas según su clasificación, porque hay una clasificación variada de fracturas, no es solamente que se rompe y ya está. Tercero, comprender los mecanismos de producción de fracturas, cómo es que uno se fractura, algo que está sentadito ahí nomás y se rompe. Y por último, relacionar estos tipos de fractura con el tratamiento, ya sea ortopédico o quirúrgico, y en nuestra área, el protocolo de rehabilitación que debemos llevar a cabo. Entonces, para ir comenzando, ¿qué es una fractura? ¿Qué ustedes entienden por una fractura? Entonces, entendemos que una fractura es una ruptura total o parcial de un hueso, como en este caso, por ejemplo, vemos que es una fractura en antebrazo. Vemos, por ejemplo, que está el hueso partido a la mitad. En este caso, por ejemplo, pudo haber sido causado por un traumatismo directo, como qué sé yo, se cayó de la bici, se apoyó con el antebrazo, o de repente le pegaron. Entonces, eso se puede causar, o sea, eso es lo que causa, por ejemplo, un traumatismo directo, el indirecto que sería un golpe y todas esas cosas, o una enfermedad ósea como la osteoporosis, por ejemplo. Y la clasificación de la fractura es muy importante para que ustedes puedan tener un diagnóstico correcto y, por sobre todo, tener un enfoque para el tratamiento correcto de esta patología. Entonces, hablamos de cuatro tipos de fracturas que son las principales, porque acá, por ejemplo, en la imagen podemos ver que hay cuatro tipos, como por ejemplo la oblicua, la comingenta, la espiral compuesta. Estas son tipos de fractura, por ejemplo, cerrada en este caso. Fractura cerrada es la que se rompe el hueso por dentro, pero no abre tejido, no sale al exterior. Que es el caso contrario a una fractura abierta, donde sí, por ejemplo, el hueso se rompe y sale. Hablamos de una fractura completa, en donde hay una separación total de estos fragmentos óseos, como por ejemplo en una compuesta, o de repente como en la imagen anterior que estamos viendo, esa sería una, como esta por ejemplo sería una fractura completa, porque las dos partes del hueso se rompen. Y la fractura incompleta, que sería por ejemplo como la oblicua, en donde el hueso no se rompe por completo, como por ejemplo también sería la de tallo verde en niños, que sucede cuando de repente el cuidador jala a la criatura y como que se rompe una pequeña partecita. Entonces, ¿cómo es que se producen las fracturas? ¿Cómo serían los mecanismos de producción de estas lesiones de las fracturas? Como les había comentado anteriormente, tenemos cuatro tipos, por ejemplo, que sería el traumatismo directo, un traumatismo indirecto, un estrés repetitivo y una fragilidad ósea. Traumatismo directo, un golpe sobre el hueso, un accidente, alguien te golpeó. Luego tenemos el traumatismo directo, que es una fuerza transmitida a distancia. El estrés repetitivo, que serían microtraumatismos acumulados, como por ejemplo sería la fractura del quinto metatarsiano, una de las fracturas por estrés repetitivo por lo general, en la cual se cede el tendón que se inserta en el quinto metatarsiano debido a los estrés repetitivos, eso estira y fractura, por ejemplo, el quinto metatarsiano. Y la fragilidad, o sea, por diferentes enfermedades, ya sea por ejemplo osteoporosis o cáncer, entre otras. Hablamos de la relación de tipos de fractura y tratamiento. Tenemos cuatro tipos de fracturas en este sentido y sus subclasificaciones. Una fractura cerrada simple, que se inmoviliza con yeso, o una férula, la que por ejemplo generalmente se usa en el cabestrillo y todas esas cosas. Una fractura abierta, donde hay una exposición del hueso al exterior, por lo cual hay exposición a los agentes externos, bacterias, microbios, todo eso, entonces por lo cual necesita sí o sí una cirugía para volver a colocar el hueso en su lugar y terapia de antibióticos justamente para evitar una infección. Fractura desplazada es en donde hay una, se reduce, se coloca en su lugar, ya sea de manera manual o quirúrgica, y una fractura incompleta en donde se inmoviliza la zona y eso se sigue a partir de un plazo, un seguimiento radiográfico. Entonces, como tarea para, en base a esta materia, les dejo como tarea la de realizar un cuadro comparativo con mínimo cuatro tipos de fracturas, en donde ustedes tienen que incluir definición, características de esta fractura y un ejemplo gráfico, una radiografía, un dibujo, lo que ustedes quieran. Luego elaborar un protocolo de rehabilitación para un tipo de fractura. Acuérdense, ustedes ya tienen conocimiento anatómico, conocimiento biomecánico, conocimiento de patología, así que ustedes ya pueden ingeniarse en su protocolo de rehabilitación, siempre y cuando teniendo en cuenta objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y por último, subir a la plataforma el documento de la tarea en formato PDF para que se pueda revisar. Entonces, a modo de concluir la clase, tenemos tres cosas para considerar que son importantes. Conocer los tipos de fractura permite orientar el tratamiento adecuado, porque si yo no conozco cómo es la fractura, en dónde ocurre, yo no sé el mecanismo de la lesión también, yo no sé cómo, por ejemplo, voy a poder tratar bien a mi paciente en este caso. Una clasificación adecuada mejora el pronóstico del paciente y por sobre todo es clave evaluar correctamente estos mecanismos de lesión, porque si yo sé cómo esa persona se lesionó, entonces yo voy a saber cómo prevenir o en todo caso llevar a una correcta rehabilitación. Y como referencias bibliográficas tenemos dos libros que son el Campbell's Thoracic Orthopedics y Traumatología Ortopedia de Ramos Vertis, y un artículo en el cual me basé para poder realizar esta clase, que es la clasificación de la fractura y su tratamiento de la Asociación Española de Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos. Sin más,